Bienvenida, querida mujer, bienvenida a este nuevo episodio. Bienvenidos también a todos los papás que nos escucháis cada semana, que cada vez sois más. Gracias por estar aquí. Quiero hoy compartir con todos vosotros algo muy especial. Tenemos otra de nuestras expertas en maternidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que os va a encantar, que va a abriros esa mente maravillosa para tener una información muy relevante e importante para el embarazo y para el parto, porque hoy vamos a hablar de parto y lo vamos a hacer con Sara Espartero. Sara es bióloga, está especializada en alimentación y nutrición, además es asesora de lactancia y de porteo. Yo la conozco desde hace años. Tuve el honor, el privilegio y el placer de acompañarla a ella y a su familia en el nacimiento de su segundo hijo, de Leo. Ella se ha formado en Cardaya como doula, es una gran mujer, gran persona y además es una persona muy preparada con una información muy interesante que hoy va a compartir con todos nosotros. Bienvenida al podcast Brilla en tu embarazo. Para llegar tranquila y segura al parto, debes de tener la información adecuada sobre el proceso que estás viviendo. De esta forma vas a obtener la tranquilidad que necesitas. Sentirnos acompañadas en la gestación es una necesidad para las mujeres. Eso nos permite sentirnos en paz, seguras, tranquilas. En Brilla en tu embarazo te acompañamos cada semana de 3 formas. Primero, aportándote toda la información que necesitas para resolver esas dudas que te surgen durante la gestación. 2, te acompaño con una meditación semanal sobre la temática del podcast. 3, te damos herramientas a través de una metodología probada para que brilles en tu embarazo y disfrutes de un parto seguro y sin miedos. Abordaremos temas sobre alimentación, emociones, autoestima, ejercicios para el embarazo, yoga, respiración, movimientos para el parto. Todo ello de la mano de los profesionales más punteros en el mundo de la maternidad. Ginecólogos, matronas, dulas, psicólogos, parteras y especialistas en la maternidad nos van a acompañar para que el brillo en tu embarazo sea un hecho y recuerdes esta experiencia como uno de los mejores momentos de tu vida. Mi nombre es Tuti, soy periodista, coach, autora de La Estrella Eres Tú, creadora del Método Estrella y del proyecto Mujer Estrella. Soy profesora de Mindfulness y Yoga y estoy especializada en maternidad, lactancia, crianza y educación. Me gustaría acompañarte, si tú me lo permites, en este maravilloso momento sagrado, que es la gestación, en este viaje de la maternidad. Gracias por estar ahí, gracias por dedicarte este rato, gracias por estar en brillo constante. Recuerda siempre que no solo estás tú brillando, ahora tienes en tu vientre otra estrella. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Tuti, por la presentación. No, gracias a ti, es un placer tenerte aquí, es un placer ver cómo toda esa evolución, dónde estás ahora y esta especialidad tan maravillosa que nos estás trayendo para compartir con mamás, con papás, es algo que, bueno, a mí me llena el alma y creo que tienes muchísimo que aportar, por eso estás aquí, por eso formas parte del equipo Brilla en tu embarazo y espero que hoy, que es tu estreno, tu debut en el podcast, sea el primero de muchísimos encuentros. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Cuando Sara y yo hemos estado hablando sobre qué temas eran interesantes para que ella expusiera y trajera aquí, salió un tema, a mí me pareció muy importante y es la microbiota. Sara hoy nos va a hablar sobre microbiota, vamos a tener 2 episodios sobre microbiota perinatal, microbiota, la información que va a traer va a ser enfocada a este momento que estás viviendo y que estás pasando y hoy en concreto vamos a hacer un viaje, vamos a viajar juntos por la microbiota. De forma genérica, primero vamos a escuchar a Sara, nos va a explicar en qué consiste la microbiota, de dónde viene, qué es esto de la microbiota, porque a lo mejor no has escuchado hablar de esto nunca. Ella nos va a traer esa información y después vamos a hablar en concreto de qué pasa con la microbiota y el parto. Sara, este tema tan interesante que nos encanta, que hemos estado hablando antes y que yo me podría tirar contigo hablando de microbiota, no sé las horas ni los días. Cuéntanos
¿Qué es la microbiota? ¿En qué consiste la microbiota? De una forma sencilla para que entendamos de qué vamos a hablar y luego ya si quieres entramos en profundidad al tema perinatal. Fenomenal. Bueno, pues cuando vamos a hablar de bacterias. Siempre pensamos en bacterias, o durante mucho tiempo hemos pensado en bacterias como agentes patógenos, ¿no? Como enfermedad, infecciones, siempre con una connotación muy negativa. Y hoy os vengo a traer la otra cara de la moneda, el cómo todas esas bacterias están influyendo en nosotros de manera muy positiva y que además sin ellas, pues probablemente la vida tal y como la entendemos no sería posible. Entonces, la microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Hay microbiota, antes se pensaba, por ejemplo, que solo había microbiota en mucosas y en zonas que estaban en contacto con el exterior, pues en la piel, en la boca, en la vagina, en el intestino, que quizás es la microbiota más estudiada, ¿no? Y de la que más se habla. Pero gracias a los avances de secuenciación de ADN, pues se ha podido observar que hay microbiota en todos los rincones del organismo, ¿no? ¿Sería algo así como que son los bichitos que tenemos por todo el cuerpo? ¿Parte de esos bichitos? Exacto, son los bichitos, serían Okay. bacterias, hongos, protozoos, o sea que no solamente estaríamos hablando de bacterias, aunque sí que predominan las bacterias, serían microorganismos, serían bichitos. Pero ojo porque no son pocos los bichitos, ojo. Tenemos muchos bichitos en el organismo. Tenemos de hecho más bichitos que células, pero en una relación de 10 a 1, o sea que por cada célula humana hay 10 bichitos. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Es un súper dato. Y además si los contabilizáramos, pues serían más de 100 billones de microorganismos los que estarían formando nuestra microbiota. Entonces, entiendo que si el número es tan elevado, es muy importante tener en cuenta a estos bichitos, ¿no? A todos estos organismos que están dentro de nuestro cuerpo, hay que tenerlos en cuenta porque hay muchísimos. Exacto, son importantísimos. O sea, algo que tiene tanta relevancia, pues hay que tenerlo muy presente y muy en cuenta y cuidarlos. Podríamos entender la microbiota como un ecosistema. Es un ecosistema, sería como un bosque en el que todos los organismos tienen relevancia. Por muy pequeños que sean o por poca composición que tengan, van a tener relevancia y que la modificación o la alteración de alguno de ellos pues nos pueden alterar el paisaje por completo, ¿no? Entonces, la microbiota vamos a entenderlo como eso, como un ecosistema que interactúa entre sí, van a interactuar estos microorganismos entre sí y también van a interactuar con nuestras propias células. O sea que, claro, ¿cómo no va a ser relevante? Hay que tenerlo muy presente y nosotros tenemos un poco que cuidar de nuestra microbiota para que nos reporte los beneficios que se supone que tiene sobre nuestro organismo, ¿no? Que es un poco lo que venimos a hablar hoy. Claro, claro. El cuidado de esa microbiota repercute directamente en la salud de la persona. ¿Es así? Exacto. Es así, ¿no? Es correcto. ¿Y cómo podemos, para centrarnos en esa parte perinatal, que bueno, estaba explicándoles que tenemos 2 episodios? Uno, hoy vamos a hablar de parto y en el otro vamos a hablar de lactancia materna, vamos a hablar de otras cosas. Hoy, ¿qué nos traes desde este punto de partida en el que ya entendemos que es un ecosistema, que tenemos muchos bichitos en una proporción 10 a 1 con las células? Es decir, es importante tenerlos en cuenta, darles el espacio y el cuidado necesarios. Y si esto lo llevamos a esta microbiota perinatal, ¿cómo afecta a todo el proceso de parto para las mamás que nos están escuchando y que tienen un bebé dentro o dos? Sí. ¿Cómo afecta la microbiota en el proceso de gestación y en el proceso del parto? Bueno, pues afecta en muchos niveles. O sea, primero vamos a tener en cuenta un poco la microbiota que más puede afectar en el embarazo. Podría ser la microbiota vaginal. Yo creo que es un poco por lógica, ¿no? Podemos entender Claro. que lo que ocurre ahí va a ser muy relevante. También hay microbiota uterina, que eso quizá lo vamos a hablar más en el siguiente episodio. Está muy relacionado también con la fertilidad, muy interesante también. Muy interesante. Y lo que se ha descubierto hace poquito, hace unos 5 años, como os digo, gracias a la secuenciación de ADN, es que hay una microbiota también placentaria. Antes pensábamos que el líquido amniótico y la placenta eran estériles y que el primer contacto que tenía el bebé con estos bichitos era a través del canal del parto, vía vaginal, y hoy se sabe que no, que también hay una microbiota placentaria y microbiota en el líquido amniótico, el cordón umbilical, o sea que no hay nada estéril y que además
que goce de buena salud va a ser importante pues, para prevenir partos prematuros, abortos espontáneos. Se relaciona también la disbiosis de esta microbiota pues, con enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, sobre todo la microbiota vaginal. O sea que sí que está muy relacionado con toda la esfera del embarazo y del parto. Y en el parto, como hablábamos, también tiene su relación. ¿Vale? O sea que lo que decíamos, una alteración en la microbiota placentaria puede hacer que el parto se dé antes de tiempo. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estos bichitos que tenemos en la vagina cuando estamos embarazadas, qué es lo que puede suceder para que un parto se adelante o no se adelante en referencia a la microbiota? Me parece súper interesante. ¿Quieres decir que si cuidamos nuestra microbiota podemos apoyar o ayudar a que todo ese proceso se desencadene de forma natural? Exacto. Okay. Lo único que, a ver, todavía faltan muchísimos estudios. Date cuenta que hace 5 años que sabemos de su existencia. O sea, todavía estamos aprendiendo. Es algo nuevo. Eso es, todavía estamos aprendiendo, estamos descubriendo en este siglo XXI que parece que todo está ya descubierto, pues no, se siguen descubriendo muchísimas cosas y más en torno a estos procesos, ¿no? Que tampoco se han estudiado. ¿Cómo podemos cuidar la microbiota, esta microbiota, ¿no? Que es, yo creo, ahora mismo... La parte práctica, claro. Eso es. ¿Qué podemos hacer? Porque yo no sé qué bacterias tengo en mi vagina y una mujer embarazada no tiene ni idea qué bacterias puede tener en la placenta. Bueno, pues fíjate, el cuidado bucal. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿Cómo se relaciona esto? ¿Cómo se relaciona esto? Bueno, pues se ha visto que, por ejemplo, las bacterias que están en la placenta se relacionan mucho con las bacterias que tiene la madre en la boca. Entonces, fundamental una correcta higiene dental, fundamental. Hay veces que las embarazadas han ido al dentista o hemos ido al dentista y siempre nos dicen que no nos pueden intervenir, no nos pueden tratar esa caries que tenemos en una muela, pues por la anestesia o por miedo a hacer daño. Y precisamente es todo lo contrario. Una mujer que tenga una boca pues o con piorrea o con caries, lo primero que tiene que hacer es ir a su dentista a que, bueno, pues le haga lo que le tengan que hacer, porque la correcta higiene bucal va a determinar esa microbiota placentaria. ¿Y cómo se relaciona? Bueno, si entramos, a mí me parece súper interesante, porque yo después de haber acompañado cientos de partos, soy consciente de que en el momento de bloqueo en un parto, cuando una mujer está cerrada, que tiene un bloqueo a la hora de parir y trabajas, por ejemplo, algo que vamos a estar hablando aquí, trabajas la voz, es algo que hacemos en la preparación al parto de Brilla en tu embarazo, trabajamos con la voz, con el canto, con la apertura. Yo lo que he visto siempre, y es así, y esto está cientificado, es que cuando una mujer en el proceso de parto existe un bloqueo y, por ejemplo, no está dilatando o se siente, de alguna forma, no se siente segura, la boca también se contrae. Y si permites una apertura bucal y que, por ejemplo, la A es una vocal maravillosa para abrir, repercute directamente en la apertura vaginal. ¿Cómo se relaciona también con respecto a la microbiota? Me parece muy interesante, porque está todo hilado, ¿no? Es muy interesante. O sea, lo que ya sabían las parteras ancestrales, ¿no? Esa relación que se intuía y que en la práctica se daba, bueno, pues ahora la ciencia está comprobando, ¿no? Pues de manera mecánica, como tú dices, en ese trabajo de parto que se estanca, o de manera, pues fíjate, los bichitos, que quién lo iba a decir que en la placenta iba a haber microorganismos de la boca. Es que bueno, así a priori podría parecer descabellado. No entiendes la relación, pero sucede, porque además el ser humano, el cuerpo humano es un conjunto. Entonces, que todo esté interaccionado es lo más lógico, ¿no? Eso es lo que más me gusta de la microbiota, ¿no? Porque hay una interrelación entre todos los microorganismos que están en nuestro cuerpo. Somos un todo. No podemos mirar cada una de las partes por separado porque nos estaríamos perdiendo todo el paisaje. Es como ir a una selva amazónica y quedarte solo mirando un bichito. Pero es que ese bichito va a estar influenciado por todo su alrededor, ¿no? Entonces, me maravilla. O sea, es un tema que podríamos estar aquí hablando horas y horas. Es muy, muy interesante. Entonces, a nivel práctico, higiene bucal. Higiene bucal. Cuidar tu boca. Cuidar la boca, muy importante.
muy ¿Qué más? importante. ¿Algún tip más o algo más? Para cuidar la microbiota vaginal. Ujú. Para cuidar la ¿Cómo micro- podemos cuidar la microbiota vaginal? Bueno, importantísimo la higiene, pero no pasarse, ¿vale? Porque Porque te quitas los bichitos. exacto, exacto. Hay veces que cuando nos pasamos o utilizamos jabones muy agresivos, pues también estamos barriendo con esa microbiota beneficiosa y puede alterar. Y luego, otra de las cosas que más alteran la microbiota vaginal son los antibióticos, los óvulos, los antibióticos. Es verdad que muchas veces nos lo recomiendan pues porque hay una infección y, ojo, los antibióticos están ahí pues para curar. ¿Los Pero sí que antibióticos vaginales te refieres? vaginales ¿O de cualquier tipo? orales también. Ujú. Van a Claro, la relación existe, está ahí. el uso de antibióticos, ¿no? Los antibióticos tienen una función que es matar al agente patógeno, que es una bacteria, pero claro, Claro. en ese matar no distingue ese antibiótico entre buenos y malos, mata a Se todos, carga todo. se carga todo. Entonces, cuando tenemos que tomar un antibiótico, pues lo tenemos que tomar, pero sí que sería importante acompañarlo con un buen probiótico. Un Ajá. probiótico, digamos que es una bacteria, un microorganismo beneficioso que ha demostrado además eficacia y que está aislado, que se toma en un suplemento. Importante también recalcar que no todos los probióticos valen para todo, porque hay especificidad. ¿Qué significa eso? Pues que para un desequilibrio concreto en una zona concreta está indicado un Un microorganismo, probiótico. Claro. un Tienes que probiótico. tomar un probiótico concreto dependiendo de lo que estés tratando, ¿no? Claro, que no es lo mismo si tengo una disbiosis vaginal o si tengo diarrea porque tengo una disbiosis intestinal. No tiene nada que ver. Claro, el probiótico será diferente, es lógico. Eso es como, no es lo mismo tomarte una pastilla para el dolor de cabeza Exacto. que tomarte algo para la diarrea, ¿no? Eso Sería lo es. mismo. Eh, Entiendo que el enfoque al estar ingiriendo ese probiótico es darle vida a esos bichitos, ¿no? claro, Hacerlos fuertes, digamos, claro. para que hagan su función. ¿Es Eso así? es. Es muy Ok. sencillo. O sea, imagínate, haciendo otra vez el símil con el bosque o con la selva, que ha habido un incendio y entonces ha arrasado con toda la población de árboles, que es lo que puede hacer el antibiótico, ¿no? Arrasar con esa población bacteriana. Entonces, tenemos dos opciones para repoblarlo. Tendremos la opción de plantar semillitas de árboles, ¿no? Que eso serían los probióticos, darle el microorganismo en concreto que Mm. tenía ese ecosistema. Y luego también hay otra cosa muy importante que tenemos que hacer, es regar, nutrir, ¿no? Entonces no podemos olvidar la alimentación. No podemos Fundamental. olvidar que tenemos que darle, que cuidarla y que alimentarla adecuadamente. No podemos poner la semilla y largarnos, sino que Claro. tiene que ir acompañado pues, de una buena alimentación prebiótica, que se llama, a toda esa fibra, a todos esos alimentos que yo le voy a aportar y que me benefician el crecimiento de bacterias beneficiosas. Entiendo, Sara, que cada mujer va a necesitar una alimentación determinada dependiendo de sus bichitos o no. O podemos hablar de una pauta general y entiendo también que pues una mamá que quiere poner en marcha su ecosistema y que esa parte de esos microorganismos funcionen y sean idóneos y digamos sean un acompañamiento positivo para el momento del parto y, después, y el después también, que ya hablaremos en el siguiente episodio sobre el después, ¿necesita algo particular cada mamá o no? A ver, Con respecto a la alimentación me con refiero. respecto a la alimentación hay generalidades. Normalmente Cuéntanoslas. a estos microorganismos les va a gustar la fibra fermentable. ¿Y dónde está la fibra? La fibra fermentable, ¿no? Es lo que nos interesa. Bueno, pues va a estar en la fruta, en la verdura, en los plátanos, la legumbre, ¿vale? Ahí va Claro. a haber fibra fermentable, que es lo que más le gusta. Pues, se llama fibra prebiótica precisamente por eso, porque va a favor de la vida, ¿no? Va a Ok. favor de esos bichitos. Entonces, pues es que es una recomendación que yo creo que ya todos sabemos, ¿no? Que hay que aumentar el consumo de verdura rica en fibra y de tubérculos, bueno, de comida natural, de comida real, al fin y al cabo, ¿no? De evitar procesados, que esos procesados pueden dañar la microbiota.
Evitar el Interesante alcohol, también. evitar, lógicamente en el embarazo, por supuesto, alcohol cero, evitar el tabaco. Todo eso va a dañar la microbiota a todos los niveles, la intestinal, la vaginal y Va a absolutamente. ser peor que un antibiótico, entiendo, ¿no? Exacto, porque además el antibiótico muchas veces es algo puntual, pero estos son pequeños hábitos del día a día que van a repercutir también negativamente. Entonces, Claro. en el embarazo yo creo que hacemos un poco reset las mujeres y nos preocupamos mucho más por la alimentación que antes, ¿no? Empezamos a tomar esa conciencia con lo que ingerimos y es el momento para cuidarse. Es el momento para cuidarse, para adquirir nuevos hábitos saludables también de alimentación. Ya hablaremos de alimentación contigo también, porque eres especialista en alimentación. Y generar esos hábitos que ya sean perdurables, no solo porque estés embarazada, sino para después, para el posparto, fundamental también, y ya para que tengas unas rutinas y unos hábitos saludables en la parte de la alimentación. Y por supuesto, si tú tienes unos hábitos saludables a nivel alimenticio, vas a generar hábitos saludables a tu bebé, que luego se va a convertir en un niño, en un adolescente y en un adulto. Entonces estás dejando una gran huella, estás dejando un gran legado a nivel nutricional. Me parece que es algo fundamental que los padres debemos siempre tener en cuenta, y yo sé que eso tú lo tienes muy anclado con tu familia, con tus hijos, y bueno, también es a lo que te dedicas, ¿no? Me parece muy, muy importante. De esto hablaremos en otros episodios. Sara, y háblanos un poquito de la influencia de la microbiota en el momento del parto. ¿Qué es lo que sucede con este ecosistema, con estos bichitos de los que llevamos un rato hablando en el momento del parto? ¿Cómo podemos cuidar también eso? Una mamá que nos está escuchando, ¿cómo puede cuidar ese momento del parto con respecto a la microbiota? Bueno, pues aunque parezca una cosa un poco loca, el parto también, o sea, la microbiota también está implicada en el parto. ¿Cómo podemos cuidar? Pues a ver, aquí tenemos un poco que hacer, ¿vale? Pero sí podemos decidir. Quiero decir, tenemos que saber la influencia que puede tener el antibiótico que nos pueden prescribir pues, para negativizar ese estreptococo positivo que nos ha podido salir en la prueba, ¿no? Que nos hacen a todas las embarazadas. Es decir, una mujer que da estreptococo positivo, Y que le recetan un antibiótico, no es que le receten, es que le, directamente en el parto le meten. eso es, se lo van a inyectar. Esto es Y lo que está intravenoso. haciendo ese antibiótico es arrasar el bosque, ¿no? Exactamente, como antibiótico que es, pues fíjate en qué momento tan importante de vital, pues van a ir a arrasar el bosque. ¿Esto en qué puede afectar? ¿Cómo puede afectar? Pues se ha visto que puede afectar a la microbiota de la leche materna, que hablaremos también Wow. en el capítulo siguiente. ¿Mm? Entonces, ¿qué puede hacer una mujer? O sea, si da estreptococo y le meten esta medicación en el momento del parto, ¿tú te puedes negar a que Sí, te sí te pongan puedes esa negar. A medicación? ver, tienes que valorar, por supuesto, los riesgos-beneficios, pero claro que hay que informarse bien, pero sí que es una práctica a la que una mujer pues, puede llevar en su plan de parto y decir que no quiere un antibiótico. Claro, Valorar. el tema aquí siempre es el mismo, es que la mamá llegue con la información adecuada y sepa exactamente de qué estamos hablando, porque yo te lo digo, mira, el otro día llevaba a uno de nuestros gatitos, lo llevamos al veterinario y claro, nos contaron pues todo lo que tenía no sé qué, que yo me quedo mirando y soy de lo mío sé mucho, pero de lo de los demás no. Entonces, ¿qué haces? Haces lo que te dicen. Y ayer estuve hablando con una veterinaria que tiene un punto de vista mucho más afín a nosotros y a cómo nosotros vemos la vida. Y me decía, bueno, es que tampoco ha hecho falta tanto antibiótico, no hacía falta que el gato ingiriera esto o lo otro. Y claro, ahí yo me entraba esa parte de culpa que nos pasa, sobre todo a las mamás, a las que somos mamás, imagínate con tus bebés y con tus niños, ¿no? De decir, ok, entonces voy a hacerme responsable de que tengo gatos en casa y me voy a informar, que es lo que ya estoy haciendo, para que cuando yo vaya por una urgencia o lo que sea, sepa exactamente que está, no la parte técnica, evidentemente, pero saber que sí, que no y de qué forma. O si no tienes la información, esto a una mamá embarazada le puede pasar igual. Yo lo sé porque ya he acompañado a muchísimas mujeres y una de las cosas que hacemos en la preparación al parto brillante embarazo es cómo hacer, yo les enseño a crear su propio plan de parto, tomar esas decisiones, pero para tomar esas decisiones necesitas tener la información adecuada. Entonces, qué importante esto que traes, porque hay que valorar, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, la necesidad o no necesidad, es decir, los pros y los contras, qué es lo que está sucediendo
informarte muy bien con tus médicos, con el personal sanitario que te está acompañando, con esas matronas, comadronas, parteras, y desde ahí también tomar decisiones. Yo siempre insisto a las mamás que escuchen mucho su intuición, que esa es la más sabia, aunque no sean médicos y aunque no sean ginecólogos, que escuchen su intuición y que cotejen esa información. Y esa información, si a ti te hace sentido lo que está diciendo Sara ahora mismo, que para mí tiene muchísima lógica, ¿no? Si a ti te hace sentido el escuchar que un antibiótico arrasa un momento tan importante como el parto, donde es necesario que existan esas bacterias, esos bichitos, ese ecosistema, y no, bueno, hay que ver qué pesa más, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿Qué es más necesario? Entonces, ¿cómo se pueden informar las mamás de todo esto? O sea, yo como mamá que me acabo de quedar embarazada y no tengo ni idea de todo esto y es la primera vez que escucho algo así de boca de una especialista como tú, ¿qué puedo hacer con esto? Pues bueno, primero que consulten a especialistas, que consulten, ¿no? Porque es Claro. verdad que hoy en día circula mucha información por redes, hay mucha información sesgada, sensacionalista, y bueno, lo importante es que consulten a más de un profesional, si no se quedan, ¿no? Hasta que encuentren con lo que tú dices, con esa información que ¡pum!, vibra y que algo te hace, bueno, pues seguir esa pauta, ¿no? Es fundamental. Pero que consulten, o sea, que para eso estamos también. Claro. Yo creo que Y también, otra cosilla, Tuti, que te quería comentar sí, con cuenta. respecto a esto, y me parece muy interesante y además que las mujeres lo tienen que saber, es que se están estudiando en la Universidad Complutense de Madrid, en veterinaria, un equipo maravilloso, que los conoces seguro. Claro, claro, claro. Mi amigo Juan está ahí. Exacto. Desde hace años. Están estudiando precisamente este tema del estreptococo positivo y con muy buenos resultados y muy prometedores de un probiótico concreto que negativiza este estreptococo positivo Qué y que maravilla. puede ser, imagínate qué bendición para las mujeres que tienen, que dan positivo en estreptococo, pues en lugar de ese antibiótico que ya sabemos que arrasa y que tiene y que va a alterar otras, es como una reacción en cadena. Pues fíjate, con un probiótico si pudiéramos equilibrar esa microbiota vaginal para minimizar todos esos daños, ¿no? Entonces de hecho, se está, ya sabes, ya le conoces a Juan Miguel y están trabajando en ello, ya hay estudios publicados. Sí, Juan Miguel hace un trabajo excelente también con la parte de detectar. Yo como asesora de lactancia he recurrido a él millones de veces para analizar la leche materna de las mamás, para poder ver qué podíamos hacer con esa mamá, ¿no? Porque evidentemente si tienes una leche que está contaminada, y se oye mucho esto de coges la leche y te esparces por el pezón y el pezón se te cura. Y no siempre es así. Entonces, no siempre es así. Hay que ver el caso concreto. Y Juan Miguel es increíble todo el trabajo que están haciendo. Me parece fabuloso. Esta parte de información, estamos hablando de España, estamos hablando de Madrid, estamos hablando de la Universidad Complutense de Madrid, que además están haciendo un excelente trabajo a otros niveles también con respecto a la maternidad. Se ha dicho también esto en la Facultad de Veterinaria en concreto. No todas las personas, no todas las mujeres van a tener este recurso, pero sí tienen la opción de acudir a especialistas, como tú bien estás diciendo. Sara, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Qué es lo que haces tú con respecto a todo este tema maravilloso e increíble, alimentación, nutrición, microbiota y otros muchos temas interesantes? ¿Cómo puede una mamá que te está escuchando decir, bueno, pues yo necesito una asesoría con esta mujer porque quiero ver mi caso concreto, quiero explicarle lo que me pasa, lo que no me pasa, o simplemente quiero tener la información de un especialista? ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, pues me pueden encontrar en info@brillaentuembarazo.com, donde voy a ofrecer asesorías personalizadas. Además, en esa asesoría no solo va a incluir una videollamada o una sesión, sino que me gusta hacer un seguimiento, me gusta acompañar a las personas en este camino. Entonces, incluye un seguimiento de 4 meses. Ah, qué bien. Y también en mi página web en www.nu.clinicamarmande.es. Muy bien, pues ahí te podemos encontrar esta parte de asesorías en Brilla en tu embarazo, otros servicios que también presta ella en su página web y con muchas ganas de seguir hablando de todo esto, porque nos hemos quedado ahí para una segunda parte, era mucho material para un solo episodio, es mucha información y hemos querido dividirla en 2 partes, esta parte de microbiota, hay mucho más
Y en el próximo episodio, Sara nos va a traer toda la información que está relacionada con esa parte de posparto, de lactancia, bueno, nuestros amigos los bichitos y el ecosistema y el bosque, cómo está repercutiendo en el después del nacimiento. Muchísimas gracias, Sara, por estar aquí. Gracias por traernos tanta información tan interesante, tan saludable. Me parece que la información que traes es muy saludable, muy natural, muy saludable y muy válida, muy valiosa para este momento de gestación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Tuti. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Muchas gracias. Y a ti, querida mamá, querido papá, recordarte, mami, que tienes a tu disposición el test de seguridad en el embarazo en brillantuembarazo.com. Ahí lo puedes hacer. En cada respuesta vas a recibir una información determinada, herramientas determinadas para que tú puedas elevar ese nivel, para que llegues a tu parto tranquila, serena y segura. Gracias por estar ahí, por acompañarnos hoy con nuestra especialista en nutrición, en alimentación, bióloga, asesora de lactancia, que nos va a traer mucha más información. Gracias de corazón, gracias por seguirnos, gracias por estar gestando vida. Recuerda siempre que la estrella eres tú y que en este momento, dentro de ti, hay otra estrella naciendo y brillando. Ama y disfruta.